Hoy vamos a continuar con la serie y vamos a ir unos otros domingos más porque hablar de libertad es muy extenso. Es muy extenso por todo lo que conlleva el ser libres, y nosotros tenemos que conocer. Vamos a ver Juan 8:32. Hoy cantamos muchos cantos de libertad, ¿se dieron cuenta? Y el plan de Dios es que nosotros vivamos en una libertad completa, en una libertad plena. A veces, desafortunadamente, el hombre insiste en volver a una vida de esclavitud, pero el plan de Dios es que vivamos en una libertad total, la libertad total conlleva lo que es libertad en mi espíritu, libertad en mi alma y libertad en mi cuerpo. Todas estas áreas de mi ser, el deseo de Dios es que estas áreas sean libres. Y la manera en que vamos a ser libres, dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Pueden leerlo ustedes, por favor? 1, 2, 3. ¿Qué nos va a hacer libres? Conocer la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús es la verdad. Cuando nosotros conocemos a Jesús, Él nos hace libres. También la palabra de Dios es la verdad. Cuando yo conozco lo que está aquí, yo voy a vivir en libertad. Yo hoy analizaba esto con esta propuesta de que quieren prohibir la lectura de la Biblia, y una vez más nos damos cuenta que esta Biblia es la verdad, que esta Biblia tiene poder y que esta Biblia es vida. Porque si esta Biblia no fuera la verdad, no habría necesidad de destruirla, ¿verdad? Algo que no tiene relevancia o alguna significancia, no se les da importancia. Pero no quieren que la leamos porque no quieren que conozcamos lo que está aquí escrito. Porque saben que lo que está aquí escrito es la verdad. Y dice San Juan 8:32 que conoceremos la verdad y la verdad nos va a hacer libres. A través de las Escrituras nos vamos a ir dando cuenta que a través de nuestra vida nos hemos metido y hemos permitido que nuestro ser sea esclavo. Una de las cosas que cautiva nuestro ser, que cautiva nuestra vida, que cautiva nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, es el pecado. Hoy platicábamos con los hermanos en la clase y hoy estábamos comentando acerca de esto. Si nosotros nos diéramos cuenta las consecuencias que trae el pecado, detendríamos nuestros pies de no caminar en el pecado. Porque el pecado cautiva nuestra alma. Dice que el que practica el pecado se vuelve esclavo del pecado. Y el ser esclavo, el pecado nos mueve como quiere y nos hace como quiere y nos mantiene esclavos y no nos deja salir y por más que queramos no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque dice que somos esclavos del pecado. Y el pecado es una de las razones, y yo creo que una de las más fuertes, o la razón más fuerte, que es la que cautiva nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Pero Dios quiere que vivamos en una libertad total. Nosotros, les comentaba a los hermanos en la mañana que nosotros como seres humanos nos podemos diferenciar de otros seres vivos porque tenemos espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quién más de los seres vivientes tiene espíritu, alma y cuerpo? Nadie, ¿verdad? Los animales nada más tienen cuerpo, no sé, tienen instinto, ellos no tienen un alma, no tienen un espíritu. ¿Qué más ser vivo? Las plantas, ¿verdad? No tienen espíritu, no tienen alma, y el ser humano es el único que tiene espíritu, alma y cuerpo. Y cada una de estas partes de nuestro ser necesita ser alimentada, necesita ser libre, necesita tener, tiene que subsistir nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Y ¿qué pasaría si nosotros dejamos de comer, le dejamos de dar de comer a nuestro cuerpo? Nos morimos, ¿verdad? Quizá por algún tiempo. Pero también tenemos que saber qué comer, ¿verdad? Porque a veces cuando uno tiene mucha hambre come lo que sea. ¿A poco no? Cuando uno está muriéndose de hambre, lo que sea le entra.
y después estamos sufriendo. ¿Por qué? Porque ya nos hizo daño, porque ya es. Así pasa con nuestro espíritu, con nuestra alma. Nuestro espíritu está diseñado para tener comunión con Dios. Nuestro espíritu es el que se conecta con el mundo espiritual. Y nuestro espíritu tiene la necesidad de alimentarse de lo espiritual. Y la manera correcta de alimentar nuestro espíritu es con el Espíritu de Dios, es con la palabra. Desafortunadamente, no sé si por ignorancia o por qué razón, se alimenta el espíritu con otro tipo de espíritus. Y es donde el espíritu se vuelve cautivo. ¿Por qué? Porque el espíritu siempre va a tener la necesidad de tener una comunión con alguien, podríamos llamarlo de su misma especie, se podría decir. Pero desafortunadamente no lo alimentamos de la manera correcta. Y es donde buscamos adivinos, hechiceros, brujería, hechicería y todo ese tipo de cosas que vimos hace 8 días. Y eso es lo que cautiva nuestro espíritu. Yo quisiera que fuéramos a Deuteronomio 18, que fue el pasaje de hace 8 días. Deuteronomio 18, 9, del 9 al 14. Ya hace mucho calor, ¿verdad? Y vamos a procurar irnos temprano, así que decía un hermano, si dice amén, el culto se termina temprano. Así que por eso mi esposo se tarda mucho porque anda batallando con ustedes y digan amén y porque tiene que repetir. Así que si usted solito dice amén, vamos a terminar pronto, ¿eh? Así que de usted depende. Bueno, 18, 9 al 13. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido Jehová tu Dios. Esta es una de las razones por las cuales nuestro espíritu puede estar cautivo y necesita libertad. A veces en esa necesidad de alimentar nuestro espíritu buscamos lo que sea, así como cuando que tenemos mucha hambre y comemos lo que sea y después nos lamentamos porque nos hizo daño. Cuando buscamos estas cosas para satisfacer nuestro espíritu pasa lo mismo. Después nos lamentamos. ¿Por qué? Porque Dios desde un principio dijo que no lo hiciéramos. Y desafortunadamente a veces nos vamos por lo que es más fácil. Mire, yo a veces me sorprendo de la gente porque le es muy difícil creer en Dios y le es muy difícil creer en el Espíritu Santo y le es muy difícil creer en los ángeles, pero pueden creer en demonios, pueden creer en fantasmas, pueden creer en amigos imaginarios. O sea, ¿por qué cuesta tanto trabajo buscar el alimento verdadero? ¿Por qué cuesta tanto trabajo buscar lo que es la verdad? Si al final lo estamos buscando. Nuestro espíritu necesita ser alimentado y lo tenemos que hacer correctamente. Y muchas de las ataduras que traemos es porque en algún momento se ha practicado esto. Otra de las razones por las cuales nosotros llegamos a ser cautivos y hemos hablado mucho, son por la herencia generacional, ¿verdad? Por lo que pasa, por lo que los padres nos transmiten. Hay muchos padres o abuelos que en su momento practicaron eso. Y quizá usted y yo ahorita no lo hagamos, pero hay ataduras que traemos porque ellos lo hicieron. Y acuérdense que Dios estableció en los mandamientos que Él visitaría la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Hoy veíamos en la clase y platicábamos con Osvaldo y él me decía que había muchas cosas que como que no se le parecían justas. Y analizando, porque estábamos analizando la vida de David.
Y vimos que David fue un hombre que nosotros pensamos en David y vemos a David el adorador, el salmista, el amigo de Dios, el que caminó con Dios. Pero al leer profundamente la vida de David nos damos cuenta de la humanidad de David y nos damos cuenta del pecado que él cometió. Y no solamente el pecado que él cometió, las consecuencias que trajo por causa de su pecado. Y podríamos decir, pero no es justo. ¿Por qué David? ¿Por qué la gente tuvo que padecer y tuvo que llevar la culpa del pecado de David? No nos damos cuenta la gravedad de las consecuencias de nuestro pecado. Es muy grande. En verdad, yo esta semana al estar estudiando, yo me di cuenta, Dios, ¿cómo somos los seres humanos? O sea, ¿qué hemos hecho? Todo lo que estamos viviendo hoy en nuestros días es consecuencia de todo el pecado pasado y presente. Yo también les comentaba a los hermanos, cuando leía el pasaje donde dice, hay de aquellos que a lo malo llamen bueno y a lo bueno llamen malo, yo lo veía muy lejos. Y yo lo veía como que para otros países, para otros lugares, como para otro lugar del mundo, pero nunca en mi vida me imaginé que lo fuéramos a vivir. Yo lo leía y yo así como que lo guardaba y sí, a lo mejor hay gente que hace eso, pero nunca me imaginé que iban a llegar, que yo iba a ver con mis ojos esta escritura hacerse realidad. No me lo imaginé. Y me doy cuenta que la condición que vive nuestro país, ya no nuestro mundo, porque si nos vamos a nuestro mundo, pues qué barbaridad. Nuestro país, nuestro estado, está en una depravación total. ¿Y todo por qué? Por causa del pecado. Y dice, hay de aquellos que a lo malo llamen bueno y a lo bueno llamen malo. Y también les comentaba que yo creo que estamos llegando al límite como país, como mundo, como nación. Estamos llegando al límite de que Dios envíe un juicio sobre nuestra ciudad, sobre nuestro país y sobre nuestro mundo. Porque ya en todos los países, en muchos países, no todos, hay países que se han mantenido firmes y han dicho no al matrimonio del mismo sexo, no a la adopción para parejas del mismo sexo. Hay lugares donde lo han hecho, pero está subiendo la maldad y la maldad y la maldad, y va a llegar un punto en que Dios ya no va a aguantar y va a mandar su juicio. Y esto entonces donde va a decir la gente, ¿y dónde está Dios? Porque mire, somos bien raros y somos bien incoherentes, porque no queremos meter a Dios en nuestra vida. México no ha querido meter a Dios y ha transformado las leyes y ha violado las leyes y no le ha importado lo que aquí está establecido. Pero cuando llega cuando llega algo malo para nuestra ciudad, si llega un terremoto, una inundación, si pasa algún accidente, si pasa algo en nuestras casas, decimos y dice la gente, ¿no que Dios es bueno? No que, incluso hasta nos han llegado a decir, ¿no que tu Dios es bueno? Mira cuánta gente mató, mira todo lo que ha pasado. Para todo lo que ellos quieran hacer, no toman en cuenta a Dios. Pero todo lo malo que sucede, entonces sí Dios tiene la culpa. Estamos acostumbrados y la gente y nuestro México más está acostumbrado a una idolatría extrema. Y hay infinidad de imágenes que se adoran, muchísimas imágenes. Y aquí vienen y nos dicen, ¿y dónde están las imágenes? ¿Y dónde está para podernos persignar? Y esto no parece iglesia, esto no es una iglesia, porque la gente piensa que va a haber muchas imágenes aquí, porque está acostumbrado la gente a doblar sus rodillas ante todo. Y le claman, incluso reciben una sanidad y le dan gracias a la Virgen y le dan gracias a San Judas, ¿a quién más? Al Papa, ¿sí? Pero cuando pasa algo malo, Dios tuvo la culpa. Nunca he escuchado a alguien que diga
la Virgen tuvo la culpa. ¿A poco no? Nunca he escuchado a alguien que diga San Judas se enojó y mandó una inundación. Nunca he escuchado eso. Bueno, yo no lo he escuchado. Pero le piden a todo santo habido y por haber, y todo lo malo se lo atribuyen a Dios. Todo lo malo. ¿Y dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios? En verdad que como sociedad estamos llegando al límite, y como iglesia tenemos que estar alerta, porque desafortunadamente como iglesia nos estamos dejando llevar por la corriente de este mundo, y después decimos, ¿por qué pasa esto? Vimos que Dios quiere hacernos libres, y toda esta mañana cantamos acerca de la libertad de Dios para nuestras vidas. Pero insistimos, decía Pablo, no vuelvan otra vez al yugo de esclavitud. No vuelvan otra vez. Les comentaba que hay padres y madres y abuelos y tatarabuelos que han hecho pactos hasta con el diablo, se han metido en hechicería, se han metido en brujería, y esas cosas traen atados a los niños. Ellos nada que ver, pero ya traen esa atadura porque es consecuencia del pecado. Hay niños desde pequeñitos, estaba viendo un reportaje donde a un niño le estaban poniendo la imagen de la muerte, se lo estaban tatuando, y le estaban haciendo una entrevista y le decían, oye, porque el niño estaba llorando, porque le dolía, lógico, y le decía, oye, pero ¿por qué lloras? Es que me duele. ¿Y por qué te lo dejas hacer? Es que mis papás me dicen que si me lo hago, la muerte, ¿tiene otro nombre? Me va a proteger. Y le preguntaban a ese niño, ¿y qué significa para ti que tú traigas esto aquí? Que yo le pertenezco a la muerte. Y mire, son niños que no saben, no tienen a veces conciencia de ni lo que es eso, pero los papás solitos van y hacen eso con los niños. Y esos niños crecen después y hacen un desastre de la sociedad, y luego pensamos, ¿por qué mi hijo es así? ¿Por qué mi hijo es así? Porque el espíritu de los niños necesita ser alimentado con el Espíritu de Dios. Y hoy en este tiempo, una de las cosas que está afectando todo lo que pasa en nuestra sociedad es a nuestros niños. Todo el pecado, todo lo que ellos están viendo hoy en día, si nosotros como iglesia no hacemos nada y no les enseñamos la verdad, imagínense en unos años cómo van a ser los niños de México. Dicen por ahí las abuelitas, yo como quiera ya voy de salida, ¿verdad? Pero nuestros niños, ¿cómo va a ser México de aquí unos 10, 15, 20 años? ¿Cómo va a ser México? Ahora como iglesia, si no hacemos nada con nuestros niños de aquí a unos 10, 15, 20 años, ya no va a haber congregaciones. Y si hay congregaciones van a ser religiosas, porque los niños por naturaleza van a estar haciendo lo malo, porque para ellos todo lo que se les está enseñando hoy en día, para ellos es bueno. Nos estaban comentando y nos decían que yo no he visto ¿cuántos papás de aquí tienen niños en la secundaria? ¿Algunos de ustedes han revisado los libros de sus niños de la secundaria? ¿Sí? Dicen, no, yo no lo he revisado, yo no tengo niños en la secundaria, estaba buscando un libro porque yo quería ver, porque estaban comentando que de 3 años para acá, ya en los libros de texto de los niños de secundaria les enseñan a los niños cómo masturbarse. Y ya es una enseñanza, ya es algo natural, ya es algo normal para ellos. Pero nos estaban comentando que está la propuesta en la SEP para que esta iniciativa se lleve en las primarias y en los kinder. Ya quieren que los niños de primaria y los niños de kinder aprendan a masturbarse. Y que va a haber la oportunidad de que si el niño quiere decir, maestra, quiero ir al baño porque me quiero ir a masturbar, para ellos va a ser normal y la maestra le va a dar permiso. Y nosotros como papás, ¿qué estamos haciendo? Yo le decía a mi esposo, nos surge poner una escuela cristiana con valores y principios,
porque nuestros niños están en peligro. En verdad a mí me dio mucha tristeza el pensar en los niños de la iglesia. O sea, digo, ¿qué les están enseñando? O sea, para ellos ya en un futuro va a ser normal estarse masturbando. Me estaba comentando una hermana que a los niños de cuarto año les están enseñando, cómo usar los condones. Un niño de 4 años. El libro de Eclesiastés dice que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Y el tiempo de los niños, la etapa que ellos están viviendo no es para que experimenten esa vida sexual, porque no es su tiempo. Su cuerpo, su mente no está preparado para eso. Pero se los están enseñando para que lo hagan. Imagínense unos años adelante. ¿Qué va a pasar? Hoy como nunca está abierta lo que es la pornografía y todo lo que es desvío sexual está abierto para los niños. Yo no sé si usted se acuerda antes, no quiero decir que ustedes, ¿verdad? Pero antes, para comprar una revista pornográfica, tenía que ser mayor de 18 años, ¿sí o no? Díganme. No quiero meter la pata ni beneficiar a nadie, pero incluso en los puestos de revistas, ¿verdad? No se le vende revistas a menores de edad. Antes, ¿verdad? Y como que era más censurado. Antes siempre han existido las personas gay o los homosexuales, pero era algo como que muy reservado, ¿no? Así como que no te vean, que no, eso está mal, no lo hagan. Lo hacían, pero era muy reservado. Pero ahora está abierto. Ahora los niños no tienen que ir a un puesto de revista a comprar una revista pornográfica. Ahora los niños con esto, ellos pueden ver imágenes pornográficas. Y que para variar, como papás, hemos contribuido a que los niños vean esto. Hay niños que tienen 4, 5 años y ya tienen un celular. Y es algo que no podemos evitar porque es lo de hoy. Y nos comentaban que dentro de unos 5 años ya no va a haber computadoras, va a existir esto. Y es lo de hoy. El asunto es que nosotros tenemos que estar alerta. Si usted le va a comprar un celular a su hijo, póngale candados, haga lo que sea. Miren, nos contaron un caso de un niño que no le han comprado celular porque todavía no tiene edad, tiene unos 4 o 5 años, pero su papá le presta su celular. Y en una de esas vieron a los niños al niño con su celular de su papá y con sus amiguitos bien entretenidos. Fueron a ver los papás y estaban viendo pornografía. Porque su papá estaba viendo pornografía y no cerró la página. O sea, según el papá se la prestó porque pues él lo va a cuidar, ¿no? Él va a cuidar qué ve, qué juegos ve, qué está haciendo. Pero al papá no se le olvidó cerrar su entretenimiento. Y los niños de 4 y 5 años estaban bien entretenidos con lo que su papá tenía en su celular. Y en verdad es muy triste. Miren, quizá pueda sonar muy anticuado, pueda sonar muy extremo, no lo sé cómo lo puedan ver, pero si nosotros seguimos bajita la mano, dejándonos llevar por todo eso, en un abrir y cerrar de ojos nos vamos a encontrar en el mundo. Nuestros hijos se van a encontrar en el mundo y tenemos que hacer algo. Por eso dice San Juan, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Es nuestra responsabilidad transmitir la verdad. Es nuestra responsabilidad transmitir la verdad a nuestros hijos. Tenemos que alimentar su espíritu con el Espíritu de Dios, con la palabra de Dios, porque si usted no lo hace de esa manera, después su hijo va a estar haciendo otras cosas y después se va a lamentar y va a decir: ¿por qué pasó esto? No que Dios me ama. Miren, ha habido muchos comentarios así, dicen: pues no que Dios me ama y ¿qué es lo que estoy viviendo? Y no que Dios ya me perdonó mis pecados y ¿por qué sigo sufriendo? ¿Y por qué Dios no me responde? ¿Y por qué Dios no me da? ¿Y por qué Él sí y yo no? No nos damos cuenta y no alcanzamos a entender que cuando venimos a Cristo,
Él nos perdona y nos limpia nuestros pecados y dice que los arroja a lo más profundo del mar, pero las consecuencias del pecado a veces las llevamos toda la vida y las sufrimos toda la vida. Las consecuencias del pecado no siempre se quitan. ¿Por qué? No lo sé, Dios es soberano. Pero a través de la Biblia yo descubrí que las consecuencias del pecado van a traer dolor a mi vida toda la vida. Y uno de los ejemplos es David. La Biblia narra, ustedes se acuerdan la historia cuando él pecó con Betsabé. Y él pensó que nadie se había dado cuenta, hizo toda la trama y todo, y pensó que nadie se había dado cuenta. Pero yo creo que se le olvidó que Dios todo lo ve, ¿no? Y lo dejó pasar. Pero llegó el profeta, ¿se acuerdan? Del profeta Natán, y le enseñó como que en una parábola, dice, ¿verdad? Vino con él y dice que vino a decirle, mira, hay un hombre que tenía una ovejita y otro que tenía muchas ovejitas, y el que tenía muchas ovejitas fue y se lo quitó al otro y lo dejó sin nada y todavía mató al dueño de la ovejita. Y dice que David se enojó muchísimo. Y dice que David todavía dijo que ese hombre muera 4 veces. Y no hay que tener compasión de él. Después Natán le dice, ese hombre eres tú. Y miren, me llama la atención porque el verso 7, segunda de Samuel, nada más quiero que lo veamos rápido, segunda de Samuel 12, 7. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor tu siervo. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás, fíjense, por lo cual ahora no se apartará, ¿cuándo? Jamás la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás tu casa de la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre tu misma casa y tomaré tus mujeres de delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Natán le dijo a David, Dios te perdona. Dios te perdona, pero las consecuencias de su pecado jamás se quitaron de la vida de David. Y mire, fue un hombre que lloró. Cuando David dijo, cuando Natán le dio la parábola y le dijo que muera 4 veces porque le robó la ovejita al que nada más tenía una, es un símbolo de lo que iba a pasar en su casa. El mismo David se enlazó con los dichos de su boca, porque 4 de sus hijos murieron drásticamente. El primero, el que nació de cuando pecó con Betsabé, murió y Dios se lo dijo, tu hijo va a morir. David lloró y suplicó y ayunó y toda la semana se la pasó postrado pidiendo ayuda y pidiendo misericordia. Pero Dios ya había establecido lo que iba a pasar.
Aquí nos damos cuenta que Dios perdona nuestros pecados y nos limpia y nunca más se vuelve a acordar de ellos, pero las consecuencias muchas veces nos van a perseguir toda la vida y va a doler en lo más profundo del corazón. Yo vi la vida de David, incluso por ejemplo murió su hijo, a una de sus hijas la violaron, su propio hermano, su otro hermano se levantó con él y lo mató. Otro de sus hijos, ya van 3, otro de sus hijos quiso usurpar, cuando Salomón iba a ser rey, quiso usurpar su lugar. Y vean cuántos años había pasado. Desde que David pecó hasta que Salomón tomó el reino habían pasado muchos años. Y hasta ese tiempo, uno de sus hijos usurpó el trono, quería usurparlo y también lo mataron. Y varias veces encontramos a David llorando. Y dice que lloraba amargamente por lo que había pasado. Incluso cuando murió, me parece que era Absalón, dice que él lloraba tanto y que decía, ¿cómo quisiera yo estar en tu lugar? Mejor me hubiera muerto. Porque David cargó con las consecuencias de su pecado toda la vida. Y por primera vez entendí, porque yo también muchas veces me hice esa pregunta que de repente nos hacen a nosotros. ¿Por qué si Dios ya me perdonó, por qué sigo sufriendo? ¿Por qué sigo pasando esto? Porque lo que hicimos no fue nada bueno. Lo que hicimos no fue nada agradable. Dios nos perdonó y nos limpió. Y dice, nunca más me acuerdo de tus pecados. Pero las consecuencias muchas veces las cargaremos toda la vida. Pero la ventaja, porque entonces podríamos decir, bueno, entonces ¿cuál es la ventaja de estar en Cristo? En primera, que no vamos a tener muerte eterna, porque aquí Natán le dijo a David, no morirás. O sea, eso es un símbolo de decir, no vas a ir al infierno, Dios te ha perdonado. Pero jamás, así lo dijo, lo leímos, yo no lo digo, lo leímos, jamás será quitada la espada de tu casa, jamás. Y es a donde yo pude darme cuenta lo grave que es caminar transgrediendo la ley de Dios como si no pasara nada. Yo le decía a Dios, ¿por qué no lo supe antes? O sea, yo quería haber sabido todo esto antes. Si nosotros supiéramos todo lo que fuera a pasar, detendríamos nuestros pies de todo lo malo que hacemos, de todo lo malo que hemos hecho, porque las consecuencias las cargaremos toda la vida. La ventaja es que siempre Dios estará con nosotros en estas situaciones, porque Dios constantemente le dijo a David, y David siempre clamaba la misericordia de Dios, siempre clamaba la misericordia de Dios. Y David fue un hombre que experimentó la misericordia de Dios como nadie, porque él lo necesitaba. David necesitaba a Dios para pasar los tragos amargos de la consecuencia de su pecado. Son terribles, hermanos. Es por eso que como iglesia necesitamos ser libres, pero más que ser libres necesitamos prevenir, porque si supiéramos el daño que podemos acarrear a nuestros hijos, son graves. Y podríamos pensar, como me decía Osvaldo, es que es injusto. Pero así está establecido. Miren, si Dios no quitara las consecuencias del pecado, estaríamos más depravados que nunca. Porque pensaríamos, Dios ya me perdonó, ya no se acuerda de mis pecados, pues hago lo que quiera, a fin que Dios me perdona. Y dice Pablo, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso vamos a segar. Cuando nosotros pecamos pensando que no pasa nada, nos estamos engañando a nosotros mismos y estamos tratando de burlarnos de Dios. No podemos vivir nuestra vida pensando que puedo hacer lo que se me pegue la gana y no va a pasar nada. Hemos escuchado gente y jóvenes y adultos y decir, es mi vida, es mi cuerpo, y yo hago con él lo que quiera. Pero no es cierto, no es su vida
y no es su cuerpo y no puede hacer lo que quiera porque las consecuencias son graves. Qué bueno fuera que cada quien llevara en su propio cuerpo, y que sí, también pasa, en nuestro propio cuerpo las cargas y las consecuencias de nuestro pecado, y que ahí quedara todo. Qué padre sería, pero desafortunadamente no pasa eso. Una persona que hace de su vida lo que se le pega la gana y al final de sus vidas se enferma porque hizo de su vida lo que se le pegó la gana, ¿quiénes batallan con ese enfermo? ¿Quiénes batallan con las consecuencias del hombre que nunca quiso dejar de tomar y dijo, es mi vida y yo hago lo que quiera? ¿Quiénes batallan con él al final? Los hijos, la esposa. Y a veces la esposa se va y lo deja y pensamos, qué esposa tan mala, ¿cómo lo abandonó? A ver que diga, es mi vida, es mi cuerpo y hago lo que quiera. Y necesita un vaso de agua, y necesita medicamentos, y necesita que lo lleven al doctor. Así que cuando pensamos que podemos ir por la vida haciendo lo que queremos y no va a pasar nada, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y hay muchas cosas que nosotros podemos prevenir. Dios quiere hacernos libres, pero nosotros tenemos que tomar en cuenta que yo puedo hacer que mis hijos no vivan con ataduras mías, que mis hijos no carguen con mis consecuencias. Yo lo puedo hacer. Yo le decía ayer a Keila y a Dara, le estábamos platicando, yo le decía, hijas, ustedes pueden prevenir muchas cosas. Dice Eclesiastés que la vida trae sus propios problemas. ¿Para qué le añadimos más? Si podemos prevenir algo. Pero a veces no lo pensamos así. Y yo les comentaba a ellas, ustedes pueden prevenir muchas cosas cuando ustedes se casen. Lo pueden hacer. Porque si supieran el dolor que se siente de no haber hecho lo correcto y ver que nuestros hijos están sufriendo por las consecuencias de nuestro pecado, y no solo nuestros hijos, sino los hijos de nuestros hijos. Vemos a David. La Biblia registra que tuvo 20 hijos, sin contar los de la concubina. Pero 4 de sus hijos registra la Biblia que murieron muy trágicamente. Pero lo vemos porque así Dios lo dijo. Yo no lo había entendido así, yo no lo había visto de esta manera. Dios lo dijo, jamás se va a quitar la espada de tu casa, por cuanto hiciste esto. O sea, se lo especificó. Y le dijo, por cuanto tú lo hiciste en secreto, tu pecado secreto, yo lo voy a hacer público. Y me recordó cuando Jesús dice, ¿verdad? Cuando ores a tu Padre, ora en secreto y Él te va a recompensar en público. Y aquí Dios dice, cuando peques en secreto, Dios lo va a exponer en público. No es su plan, no es su deseo, pero nosotros nos buscamos ese camino y esa vida que llevamos. Así que podamos entender que Dios no nos quiere esclavos. Dios quiere que mi espíritu esté libre. Dios quiere que mi alma esté libre. En el alma tenemos nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra voluntad. El pecado cautiva nuestra alma, la hace presa y no nos deja ser felices, no nos deja avanzar. Yo quiero que vayamos al libro de Proverbios. No, permítanme. Proverbios 6. Proverbios 6:26. Y vamos a leer también el 32, pero nada más el 26 y de ahí nos saltamos al 32, ¿sí? Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan y la mujer caza la preciosa alma del varón. No. Está hablando de la mujer ramera, ¿verdad?
cuando se comete adulterio. Dice que caza la preciosa alma del varón. Y el verso 32, mas el que comete adulterio es falta de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Y nada más estamos hablando de un pecado, hay muchísimos que corrompen el alma, pero tenemos ataduras en el alma, pero las ataduras del alma y lo que tiene preso el alma del ser humano es el pecado. Es el pecado el que tiene así cautivo el alma. Tiene cautiva el alma, tiene cautivo los pensamientos, tiene cautiva la voluntad, porque dice que el hombre que está con, dice, el 32, más el que comete adulterio es falto de ¿qué? De entendimiento. La voluntad se queda presa, el entendimiento, todo está ahí cautivo. Y luego nos preguntamos, ¿y por qué sigo con esto? ¿Y por qué no me va bien? ¿Y por qué pasa esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque en muchas ocasiones nuestra alma está presa. Nuestras emociones están cautivas por la amargura, por el coraje, por el odio, por el resentimiento, por la falta de perdón. Estamos escuchando que hicieron una encuesta a todos los enfermos de las clínicas mentales, las muy conocidas enfermedades mentales como son la depresión, que los mandan al psicólogo, al psiquiatra, esquizofrenia, todo ese tipo de cosas. Hicieron un análisis en muchos pacientes y estos psicoanalistas o estos médicos llegaron a la conclusión que el 90% de los enfermos mentales son por causa de pecados no resueltos y por la falta de perdón. El 10% sí es por una enfermedad del cuerpo, que algo pasa en el cuerpo, pero la mayoría de los enfermos mentales son por pecados no resueltos y porque no han querido perdonar, porque han tenido miedo a enfrentar su pecado, porque no han sabido cómo lo van a solucionar. Y eso los lleva a la depresión, y eso los lleva a tener una mente trastornada, que tienen que ir al psiquiátrico. Lo mandan al psicólogo y los mandan al psiquiatra y ya no hay más. No sé si haya más, porque ya no pueden hacer más. Pero la mayoría llegaron que el 90% son porque no han querido resolver sus pecados. No han querido enfrentarlos y no han querido perdonar. Entonces eso también cautiva a la gente. Y luego decimos, es que incluso hay gente que dice, es que estoy deprimida o están de su depresión, incluso ya está la depresión crónica. ¿En verdad? Pero todo es consecuencia de que no hemos querido resolver nuestros pecados. Entonces el alma es cautiva, el espíritu es cautivo y nuestro cuerpo por consecuencia es cautivo por lo que pasa en el espíritu y por lo que pasa en el alma. Muchas de las enfermedades de nuestro cuerpo son consecuencia de que nuestra alma está mal. La artritis y todo lo que hay está mal. Estaba escuchando también un reportaje que estaban diciendo que las personas que consumen la marihuana, que tiene un nombre, cannabis, algo así, ¿sí? Bueno, lo que es la marihuana, especificaron la hierba que es el cannabis, dice que trae consecuencias, me llamó la atención porque ellos dijeron trae consecuencias a las futuras generaciones, porque esto altera y muta el ADN. Entonces eso altera en el vientre, ¿verdad? Altera, hace que algo pase en la sangre de los bebés y los bebés traen enfermedades. Dice que incluso va a haber enfermedades que ni conocíamos por causa de que se consumió ese tipo de drogas. Y estaban diciendo que quizá las madres no consumen droga, pero si los padres consumen ese tipo de droga, van a afectar la vida del bebé gravemente. Ellos se estaban concentrando solamente en ver las consecuencias de la droga y qué era lo que pasaba en el cuerpo y qué era lo que pasaba en la vida de las personas, pero se fueron más allá
y empezaron a investigar qué podía producir en las futuras generaciones. Y estaban diciendo que los niños de las futuras generaciones y que los padres consuman esto, van a salir enfermos, y dice que enfermedades peores de las que hemos estado viviendo hoy en día. Vean las consecuencias que le hacemos a nuestro cuerpo y que decimos, es mi cuerpo, es mi vida y hago lo que quiera. No es cierto. ¿Qué culpa tienen los niños? ¿Qué culpa tienen ellos de nacer así? ¿Por qué? Porque no hemos retenido nuestro pie y hemos saltado la ley y hemos transgredido y hemos pasado por alto todos los principios. Y mire, y que lo más triste de todo, que como iglesia hemos llegado a caer en este tipo de prácticas. Es muy triste ver, incluso escuchaba que ya hay iglesias gay, y yo pienso, ¿qué se les predica? Una iglesia cristiana, o sea, no puede haber una iglesia cristiana gay. O sea, yo no lo concibo. ¿Qué se les predicará? Ahora amamos a la gente, pero estamos en contra de su práctica. Entonces no concibo que se les pueda enseñar. Ahora con que ya se aprobó el aborto, infinidad de chicas haciendo eso y dicen, es mi cuerpo y hago con mi cuerpo lo que yo quiera. Antes estaba probado de que creo que las primeras semanas, 2, 3 semanas, estaba aprobado el aborto, pero hay una propuesta, fíjense todo lo que están haciendo, hay una propuesta para que embarazo, todavía dan chance hasta los 3 meses. Ya no es 1 semana, 2, 3 semanas, ahora ya están dando el permiso de que si tienes 3 meses, todavía puedes abortar y no pasa nada. Y decían unos especialistas, esos hombres y todos los que estamos aquí, tuvimos 1 día de concebido, tuvimos 2 días de concebido. Si no fuera así, no estuviéramos aquí. Tuvimos 3 meses de vida. Pero como ya se ha legalizado todo, pues todos los jóvenes se les hace bien fácil transgredir la ley de Dios constantemente, en fin que nada pasa. Yo creo que todos nuestros jóvenes saben más de control natal que usted y yo. En verdad. O sea, ya nos quedamos atrás. Y eso ha sido permiso para ellos para seguir pecando y pecando y pecando. ¿Por qué? Porque no se dan cuenta, nadie lo ve. Si me embarazo, no hay problema, puedo abortar. Mi papá no me puede decir nada porque lo puedo demandar, porque está aprobado. No hay problema, lo puedo hacer. Y sigue la maldad y la maldad. Y les comentaba, lo más triste es que como iglesia estamos cayendo en ese tipo de vida. Y si no ponemos un alto, y si no nos arrepentimos, y si no hacemos algo, nuestros hijos van a sufrir consecuencias. Nuestras vidas van a sufrir consecuencias. Dice, vamos a ver por último, Proverbios 19:3. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. La palabra insensatez quiere decir hago lo que yo quiera. No es que esté falto de entendimiento o que no carbure bien o que le faltó alguna célula, no. Es que voluntariamente decidió transgredir la ley de Dios y si algo no pasa bien en su camino, después se irrita contra Jehová. O sea, si algo no pasó bien, él pensaba que iba bien y algo no pasó, Dios tiene la culpa. Pero dice, la insensatez del hombre tuerce su camino y después le echamos la culpa a Dios. El deseo de Dios es que nuestro ser, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo esté libre.
Necesitamos renunciar a todo tipo de pecado. Muchas veces nos dicen, ¿cómo ser libre? ¿Cómo ser libre de todo eso? La primera cosa que tenemos que hacer es reconocer nuestro pecado. Confesar nuestro pecado delante de Dios. Pedir perdón. Y después enmendar el daño que yo hice. Yo puedo quedarme con pedir perdón y pensamos que pidiendo perdón se van a solucionar las cosas. No, hermano, hay muchas cosas que tenemos que enmendar. Hay cosas que tenemos que hacer para enmendar nuestro pecado de la mayor manera posible. No podemos decir ya Dios me perdonó y ya yo estoy bien, yo estoy libre y lo demás. No, si tú hiciste daño tenemos que enmendar ese daño. Y quizá nos vamos a pasar toda la vida enmendando el daño, pero fue nuestra culpa. Pues una de las maneras es eso, reconocer nuestro pecado. Yo les comentaba al grupo que una de las cosas que hizo David durante todo el tiempo que él estuvo y cuando él pecó, una de las cosas que él hizo fue reconocer su pecado. Nunca le echó la culpa a nadie, ¿eh? Fue un hombre que dijo, sí, pequé, merezco morir, merezco la muerte, pero Señor, ten misericordia de mí. Nunca dijo el pueblo, nunca dijo la mujer se me presentó, ¿verdad? Así como que para que yo pecara. Nunca dijo eso. Él siempre reconoció su pecado y pidió perdón, clamó la misericordia de Dios y Dios le perdonó. Y él estuvo con él durante todo el tiempo de su sufrimiento, pero Dios estuvo a su lado para ayudarlo, para consolarlo y para estar a su lado. Tenemos que reconocer y no culpemos a nadie. Miren, si de culpar se trata, pues todo el mundo tiene la culpa. Todo el mundo tiene la culpa. Mi papá tiene la culpa, mi hermano tiene la culpa, mi esposo tiene la culpa, la iglesia tiene la culpa, Peña Nieto tiene la culpa, ¿no? Él tiene la culpa de cómo estamos como país. Pero no se han dado cuenta que Dios ha usado a esos hombres para traer juicio a la tierra. Y no podemos echarle la culpa a nadie. Si mi papá tuvo la culpa, ok, que Dios se encargue de mi papá, pero yo quiero enmendar mi camino. Yo quiero mejorar mis caminos. Y muchas veces habla la Biblia, dice, enmienda tu camino, endereza tu camino, haz lo correcto. O sea, ve por dónde, mira dónde has caído y ponte en la línea. Dejemos de culpar a medio mundo. Y en verdad, a lo mejor con mucha razón tienen la culpa, pero no me la puedo vivir la vida lamentándome o viviendo siendo la víctima todo el tiempo, porque el echarle la culpa a otros nos excusa a nosotros para seguir haciendo lo malo. Nos excusa a nosotros para seguir haciendo lo que queremos. Él tiene la culpa. Él tiene la culpa. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es, Señor, yo quiero ser libre como dice tu palabra, quiero librarme, quiero que me limpies, quiero que libres mi alma, y ya no quiero traer consecuencias a la vida de mis hijos. Yo quiero que mis hijos cuando estén adelante y cuando nazcan mis nietos no carguen con mis culpas, que ellos carguen con sus propias culpas, pero no con las mías. Ellos se van a enfrentar con errores y todo, pero que ellos carguen con las de ellos, pero no con las nuestras. Y vamos a pedirle perdón y hacer lo que dijo Pablo, ¿verdad? No volvamos otra vez al yugo de esclavitud. No volvamos. Más adelante les vamos a ir diciendo cómo mantenernos en esa libertad. Pero por el momento, ¿qué le parece si reconocemos nuestros pecados? Quizá algunos no son tan graves como otros, pero al fin pecados. A lo mejor las culpas de los que tienen pecados chiquitos no van a ser tan graves, pero todos tenemos pecados. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie y reconocemos delante de Dios que en verdad hemos pecado?